Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos un poquito atrasados, pero bueno, ya estamos aquí ya, presente para comenzar la clase de hoy. Sabe que hemos estado, como se puede decir, de vacaciones por un tiempo. Tuve ir a una conferencia, una predicadores. Soy predicador, ¿no? Yo lo que soy es un alumno de la palabra. Estoy allí para aprender más. Y siempre se aprende. Déjame hacer un ajuste aquí, porque está bien que siempre lo estoy haciendo, pero hoy estoy un poquito verdaderamente atrasado porque no voy a echar la culpa a nadie, pues me atrasé. Porque me atrasé, entonces vamos a hacer un ajuste aquí, que usted sea ahí que yo sé que lo hago antes de comenzar la clase. Dice por aquí, tenemos aquí, venimos también, ¿ya? Y ya creo que estamos en negocio ya estamos en negocio. Negocio no mío, no, en negocio de Dios. Estamos en negocio de Dios. Entonces vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, pero vamos a hacer una recordarle a ustedes, recordarme a mí también de que la semana pasada, creo que fue el miércoles pasado, sí, el miércoles pasado fue la última clase que dimos, que fue en el Mateo capítulo 5, versículo 12. Sabe que estamos yendo versículo por versículo, porque este sermón del monte nos va a enseñar a todos nosotros a cómo nosotros podemos ser un mejor cristiano, a cómo nosotros podemos ser un mejor discípulo de Jesús. El versículo 12 de la semana del miércoles que estudiamos dice así: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Bueno, le voy a decir un resumito aquí, que saben bien de que la persecución casi siempre viene de parte del enemigo que quiere que la gente hable acerca de Dios, que el enemigo no quiere que la gente estudie la palabra de Dios. Y una de las cosas fundamentales que aquí en este país lo que sucede es de que tenemos muchas personas de que nos odian porque nosotros hablamos la palabra de Dios. Aquí nos persiguen como en otros países que persiguen hablar acerca de Dios, el versículo de la Biblia, los persiguen y hasta los meten presos y todo. Somos libres de pensar, pero también podemos encontrarnos personas de que están en contra de lo que nosotros decimos. Entonces, esas personas que están en contra de nosotros lo que estamos diciendo es también, esa gente está persiguiendo, esa gente está haciendo cosas para que el evangelio no se pueda llevar a cabo. Entonces, esa gente son personas que son enemigas, ¿quién? De Dios y enemigos también de nosotros. Bueno, vamos a empezar a estudiar este capítulo 5, versículo 13. Estamos yendo versículo por versículo, siempre se lo tengo que recordar, ¿ok? No tengo que recordarlo cuando más 2 o 3 versículos, pero están yendo versículo por versículo. Ok, mira cómo dice aquí, estamos en el libro de Mateo, estamos en el capítulo 5, estamos estudiando el sermón del monte, que el sermón del monte es desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Okay, dice así: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los otros. Mira lo que está diciendo aquí Mateos. Mateos se lo voy a repetir. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué sabrá salada otra vez? ¿Con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los
hombres. Miren, vosotros sois, aquí en donde dice vosotros sois, ¿no? Vosotros sois, dice el Señor Jesucristo, mirando a los discípulos. Entonces está mirando el discípulo y está diciéndole, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Con qué énfasis y tono de voz habrá pronunciado estas palabras? ¿Cómo él se lo habrá dicho a él? ¿Cómo se lo habrá dicho a él? No dice, seréis la sal de la tierra. No dice, seréis la sal de la tierra. Tampoco dice, debéis esforzaros por serlo. Aunque sin duda sus palabras tuvieron el efecto de un reto o mandato, en principio son una sorprendente afirmación. Es una sorprendente afirmación. Cristo contempla este pequeño grupo de hombres que el Padre le ha dado y a pesar de todos sus defectos y limitaciones, reconoce en ellos algo hermoso que le conmueve profundamente. Él sabe bien que esa persona tiene defectos, pero eso se lo dio el Padre, entonces él reconoce en ellos algo hermoso que lo conmueve profundamente. Ellos, aunque ante los ojos de los estamentos poderosos de la sociedad no son nada, en realidad son los que dan al mundo su verdadero valor. Vosotros sois, ante los ojos de Dios, lo que cuenta no es el poderío del Imperio Romano, de la santificación de la cultura helénica, ni las ceremonias del culto levítico, ni tampoco las aparentes piedades de los fariseos, sino la vida de su amado Hijo manifestada en seres caídos, pero redimidos. Sí, es así, es así. ¿Qué esperanza y consuelo debemos nosotros también hallar en estos versículos? Ciertamente sus palabras nos retan y nos recuerdan nuestro tu deber, pero en todo expresan la gran confianza que el Señor ha depositado en quién, en los discípulos, y lo ha depositado en nosotros. A pesar de nuestros defectos, a pesar de los defectos de ellos, a pesar de los defectos complejos, debilidades y pecados, si realmente somos discípulos, nosotros realmente somos discípulos, nos ven como su especial tesoro y pronuncia sobre nosotros estas extrañables palabras. Los discípulos son por cuanto son discípulos. Los que lo van imitan a él todo lo que es imitable. Okay. Los discípulos son sal, los discípulos son sal, por cuanto son discípulos. Los que lo van imitando a él en todo lo que es imitable. Entonces los discípulos lo van imitando a ellos. Nosotros tenemos que imitar a Jesús en todas las cosas que nosotros podemos imitar, que él ha hecho, hace y está haciendo. La palabra de Cristo va dirigida a los que se han comprometido con él como Señor. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras que nosotros estamos estudiando vienen a nosotros que nos hemos comprometido a él. No es sal de la tierra, no es sal de la tierra todo aquel que dice ser cristiano. Todo lo que decimos que somos cristianos somos sal de la tierra, sino el que sigue de cerca al ejemplo de Cristo. No es todos los que digan que son cristianos, aquel que dice ser cristiano, no es sal de la tierra, sino el que sigue de cerca al ejemplo de Cristo y anda como él anduvo. Quiere decir que usted puede decir que usted es cristiano, sí, usted es cristiano, pero usted tiene que ser la sal de la tierra. Entonces, si usted no es la sal de la tierra, usted no está haciendo, si usted no está haciendo o está siguiendo los pasos que Jesucristo hizo, usted no es la sal de la tierra. Mira lo que dice en primera de Juan,
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay personas que se dicen que son cristianos. Sí, son cristianos, pero ¿por qué se llaman cristianos? Por Cristo. Entonces, para que tú lleves el mérito, para que tú lleves el nombre ese, usted tiene que ser como él anduvo. Usted tiene que andar como él anduvo. No tiene efectos benéficos, no tiene efectos benéficos en la sociedad, cualquier entidad que se llame iglesia. Cualquier iglesia no tiene beneficio ninguno, no tiene beneficio, no son benéficos éticos, no entiende la sociedad, sino solo aquella que está bajo el genuino señorío de Cristo y cumple su voluntad. Solamente la iglesia que se cumpla la voluntad de Cristo y esté haciendo lo que Cristo dice que se debe de hacer en la Biblia, esos son los únicos que son efectivos y son los únicos que están siguiendo la obra de Dios. Más específicamente, el contexto nos obliga a entender que la palabra de Cristo se dirige solamente a los que manifiestan el carácter cristiano que acaba de ser expuesto a la bienaventuranza. Entonces aquí lo que podemos ver es de que el contexto que estamos estudiando de Cristo, de la palabra de Cristo, se dirige solamente a los que manifiestan el carácter cristiano que acaban de ser expuestos en la bienaventuranza. Vosotros sois la sal, por cuanto soy pobre en espíritu. Somos la sal porque somos pobres en espíritu, somos mansos, somos misericordiosos, y etcétera, etcétera. Y somos hijos de paz. Por lo tanto, no es sal de la tierra todo aquel que dice ser discípulo de Cristo, sino que manifiesta verdaderamente el carácter de maestro. Así que todos los que digan que son sal, verdaderamente no son sal, porque uno para hacer la sal de la tierra, uno tiene que ¿qué? Manifestar verdaderamente el carácter de quién, del maestro. ¿Quién es el maestro de nosotros? El maestro de nosotros es Cristo, Jesucristo. Cristo está hablando de la calidad de vida de los discípulos. Cuando él está mencionando la sal, está hablando de la calidad de vida de los discípulos, de los que son. Vosotros sois, fíjate cómo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Son diferentes de los demás y su sola presencia cambia el sabor de la sociedad. Su sola presencia de los cristianos, de los discípulos, cambian el sabor de la sociedad. Allí donde van, proporcionan un efecto saludable. El tema del sermón, pues, varía ligeramente al llegar a este versículo. Cristo procede del carácter de los discípulos a su testimonio. La última, la bienaventuranza, sirve de bisagra en esta transacción. Allí vimos una de las probables reacciones del mundo ante el testimonio cristiano, que es la persecución. Ahora es como si Cristo, después de habernos advertido acerca de la oposición y la persecución, quisiera animarnos para que no cejemos en nuestras determinaciones de ser fiel a nuestro carácter santo. Porque precisamente para esto Dios nos ha colocado en la tierra. Y Dios mío, el mundo intentará apagar nuestra luz. Nuestra respuesta debe ser la de brillar, de tal manera que iluminemos la oscuridad del mundo. El mundo intentará volver insípida nuestra sal. Nosotros debemos asegurarnos de que nuestras vidas tengan el mismo sabor que la de Cristo a fin de salar el mundo. No tratará mal, nos tratará mal. Nosotros debemos responder con sal y luz.
El mundo nos va a tratar mal, pero nosotros tenemos que responderle con sal y luz. Estas palabras nos enseñan a la vez, lo sé y lo leo, que el creyente debe estar del mundo. Por un lado, indica cuán estrecha es la relación que une al discípulo con la sociedad que les rodea. No ha sido quitado de ella, el discípulo no ha sido quitado de ella, sino colocado en medio de ella, a fin de penetrarla toda con su sabor salado. Si la sal se queda en el salero, ¿qué sucede? No sirve para nada. Para llevar a cabo su función, tiene que ser mezclada. ¿Con qué? Con la comida. Si usted deja la sal la deja ahí en el salero y no la mezcla con la comida, no va a hacer su función. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar en el medio del mundo. Pero por otro lado, indica cuán radicalmente distinta debe ser su vida de la del mundo. Tan diferente como la es la sal de la comida en la cual es vertida. Entonces nosotros tenemos que estar, estamos en el mundo, pero tenemos que vivir diferentemente a la gente del mundo. El discípulo nunca debe intentar aislarse del mundo. Sería la negación de su llamamiento, pero siempre debe ser tener cuidado. Nosotros no podemos separarnos del mundo. ¿Entiendes? Nosotros no podemos alejarnos del mundo. Porque si nos alejamos del mundo, estamos negando a lo que Cristo nos encomendó de que vayamos al mundo. Pero siempre tenemos que tener cuidado para que la convivencia con el mundo no haga menguar o desaparecer el sabor distintivo que tiene. Nosotros que somos sal, nosotros, nuestro comportamiento debe ser, ¿cuál es el comportamiento? Nuestro comportamiento y nuestra conversación debe ser sazonada con sal. ¿Qué quiere decir? Que todas las conversaciones, todas las cosas, todo comportamiento, todas las cosas que nosotros hacemos con la gente del mundo deben ser sazonadas con sal. Vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No, está más lindo. Se lo voy a volver a repetir y lo voy a repetir en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6 dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y que debemos saber cómo debemos responderle a cada uno. Quizás haya otra manera en la que debamos relacionar vosotros sois con la última, las bienaventuranzas. Quizás haya otra manera en la que debamos relacionar vosotros sois con la última de las bienaventuranzas. Vosotros que seréis objeto de toda clase de persecución, calumnia, insulto e injusticia. No debéis medir nuestro valor real en términos de trato que el mundo os dará. El mundo no lo sabe, pero la verdadera sal de la tierra sois vosotros. Si los estamentos poderosos de la sociedad os tratan con desprecio, recordad que ante los ojos de Dios sois la sal de la tierra. No determina cómo nos traten a nosotros, no sabiendo bien de que nosotros somos la sal de la tierra ante los ojos de Dios. Todo está bien. Dios, nada es posible. Dios es amor. Dios es buenísimo. Dios es muy bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Él nunca ha pronunciado estas palabras sobre la gente que figura en las revistas de corazón. La revista de corazón. Ni sobre los estamentos políticos del país. Ni siquiera sobre la jerarquía de la religión oficial. Sin embargo, las afirma acerca de todos aquellos
grandes o humildes que reflejan el carácter de su amado Hijo. Estos son los que dan auténtico valor a la sociedad. Vosotros, dice Jesús, sois la sal de la tierra. Las propiedades de la sal, cuando entramos en el significado de las palabras de Cristo acerca de la sal, topamos con dos problemas de interpretaciones. En primer lugar, a muchos extraña el solo hecho de que Cristo hable de la sal como de algo que puede ser su sabor. La sal, como de tal formulación química, es decir, el cloruro de sodio, no puede deteriorarse y se presta a perder el sabor. Fíjate por qué Jesús escoge la sal. La sal, que es de cloruro de sodio, no suele a deteriorarse ni se presta a perder su sabor. Por lo tanto, algunos suponen que Cristo está apuntando hacia algo que nunca ocurre en la naturaleza para reforzar la idea de que es absurdo que el discípulo deje de tener su correcto sabor. Sin embargo, es probable que Cristo no esté pensando en una fórmula química exacta, sino que en la sal que se vendía en los mercados de aquel entonces, que no era sal pura. En ese tiempo lo que se vendía no era sal pura. Dado que la sal del Mar Muerto solo consta de 1/3 aproximadamente de sal de la cocina, y como no se vendía en el comercio ya refinada, la parte más fácilmente disolvible de la amalgama de sal por influencia de la humedad pueden afectar la sal de cocina y afectar su sabor. Se lo voy a volver a decir otra vez. ¿Qué sucedía? Dado que la sal del mar del muerto, dado que la sal del mar muerto solo consta de 1/3 aproximadamente de sal de cocina, y como no se vendía en el comercio ya refinada, que dicen que la sal se vendía ya exactamente como venía de qué, del mar. Y como no se vendía en el comercio ya refinada, las partes más fácilmente disociables de la amalgama de la sal por influencia de humedad y pueden afectar la sal de cocina y afectar su sabor. La sal de los pantanos y lagunas o de las rocas en las inmediaciones del Mar Muerto adquiere fácilmente un sabor rancio o calino debido a su mezcla. Y eso, la sal pura sigue siendo sal, pero la referencia es la sal que pierde su sabor por un proceso de adulteración, contaminación o infiltración. La sal la sal pierde su sabor debido a la sustancia extraña que se ha mezclado con ella. Esta clase de sal sí que puede perder su sabor y llegar a no servir para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada. Me parece probable, pues, que en esta ocasión Cristo no esté acudiendo a una figura exagerada o imposible, sino a una costumbre normal de sus días. En segundo lugar, está la cuestión de las diferentes propiedades de la sal tenía Cristo en mente. Nuestra visión, si la sal se va, si la sal se ha vuelto insípida, parece indicar que el Señor está hablando de sus propiedades de condimentación. Pero la frase griega es más ambigua. Se refiere a la pérdida de las cualidades de la sal sin especificar cuáles son,
si la sal pierde su salinidad. Como consecuencia, muchos comentaristas evangélicos prefieren relacionar la sal con su poder preservativo, como anticipativo o sustancia que retarda la corrupción y consideran como secundaria su función de impartir sabor. Seguramente se prefiere este énfasis porque ofrece buenas oportunidades para explorar la importancia, el importante tema de la iglesia introducida en la sociedad para frenar el mal. ¿Con cuánta frecuencia ocurre que cuando se presenta repentinamente un cristiano en medio de un grupo de individuos mundanos, se retiene el chiste de todo subido al que alguien iba a divertirse o a su acompañante queda sin decirle la expresión profana o queda sin ejecución en plan perverso? Entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos a un lugar que la gente está hablando o van a hacer un chiste que está de acuerdo con las cosas que vamos a hacer, la gente para y dicen los chistes, dicen las cosas perversas. Hay veces que hay gente que sí, pero bueno, hay gente que sí, hay gente que no. Desde luego, el mundo es malvado, sin embargo, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción. Sin duda alguna, la vida del cristiano debe tener un efecto antiséptico en sus compañeros. Él debe ser la persona que por su sola presencia derrota la corrupción y hace que para los demás sea más fácil ser bueno. Sin embargo, el uso bíblico de la ilustración de la sal parece arrojar más énfasis sobre el sabor que sobre la preservación. Así, el apóstol Pablo dice que la conversión, así es, dice que la conversión del creyente, la conversación, la conversación, porque Pablo dice que la conversación del creyente debe estar sazonada con sal. Vamos a verlo como lo dice en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. También vamos a ver cómo dicen los patriarcas, que preguntan en el libro de Job, capítulo 6, versículo 6. Mira cómo dice aquí en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora vamos a ver lo que dice el libro de Job, capítulo 6, versículo 6. Si comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara de fuego. Ok, la probable intención de la palabra de Cristo puede parecer apuntar hacia el valor de la sal como condimento. No es acerca de la preservación, sino lo que está hablando aquí acerca del sabor. Esto queda confirmado por él el uso de la palabra sazonal en los textos paralelos que lo pudimos ver en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 50, y en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 34. Y dice así en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tenéis sal en vosotros mismos y tenéis paz los unos con los otros. Ay, mira también lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿cómo? ¿Con qué se sazonará? Ahora bien, como ya hemos dicho, para que la sal sirva para esta finalidad, debemos tener un sabor totalmente diferente de la comida a la que tiene que comer.
La diferencia entre Cristo y el mundo es la diferencia entre la luz y la tiniebla, entre lo sanado y lo insípido. Vosotros, dice Jesús, son diferentes porque me siguéis a mí y porque se está manifestando en vosotros mi carácter. Entonces Jesús está diciendo que nosotros somos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos siguiendo a él y en nosotros se está manifestando ¿qué? El carácter de Cristo. Pero si dejas de vivir como yo, si dejas de vivir como Cristo en el mundo, y si volvéis, fíjate cómo dice aquí, pero si dejáis de vivir como yo en el mundo, o si os volvéis mundanos en vuestras actitudes y vuestros comportamientos, ¿cómo podréis dar el sabor de Dios a la sociedad? ¿Cómo entonces podrá la gente llegar a apreciar el buen gusto del Evangelio? Si ese cristiano del cual depende la salvación del mundo, llegas a asistir solo en nombre, o si no contuviera esos elementos salvadores por falta de los cuales el mundo languidece, no solo más nada, sino para la exclusión con indignación del reino de Cristo. El mundo necesita desesperadamente la necesidad del Evangelio. Hasta tal punto la necesita que Dios mismo tomó forma humana a fin de comunicársela, por así decirlo. Él se hizo sal y vino al mundo para salvarlo. Y ahora encomienda la misma función a su pueblo, esta de administrarla por medio de sus acciones y palabras. Pero hay de aquel pueblo, si en vez de cumplir su cometido, se vuelve mundano en su propia manera de vivir. La advertencia, aquí la advertencia ahora, aunque puede haber diversidad de opiniones sobre la matiz exacto de la ilustración de la sal, la idea esencial es muy clara. El que pretende ser discípulo, pero no vive de acuerdo con el carácter de Cristo, ha negado su naturaleza esencial como cristiano y ya no sirve para dar testimonio en este mundo. Esto trae dos consecuencias, ambas trágicas. En primer lugar, el mundo sufre de los efectos de la ausencia de la sal. El discípulo inconsecuente no comunica el evangelio a través de su vida y el mundo se pierde al impacto de su testimonio. En segundo lugar, el propio discípulo sufre las consecuencias de su inconsecuencia. Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En el segundo bloque de las enseñanzas del capítulo 10, Cristo nos va a dar instrucciones acerca de la responsabilidad evangelística de los discípulos. Antes, en este primer bloque, les habla acerca de su manera de vivir y de ser. Esto no está hablando de la manera de vivir y de ser. El testimonio de nuestra vivencia distintiva siempre antecede al de nuestras palabras. Se lo voy a repetir otra vez. El testimonio de nuestra vivencia distintiva siempre antecede al de nuestras palabras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que vivir para Dios, que nosotros tenemos que hacer las cosas. Si nosotros decimos una cosa, esa cosa nosotros la tenemos que hacer. Nosotros tenemos que darle el ejemplo de las palabras que estamos hablando. Este debe votar de aquel. Es una vergüenza descuidar las oportunidades que el Señor nos concede para hablar con otros acerca del Evangelio. Es una vergüenza. Mire, voy a hacer una anécdota, no una vez lo que sucedió a mí. Una vez yo voy a lavar a la lavandería. Entonces hay una señora sentada ahí con un niño, pero la señora está jugando, no sé lo que está haciendo en su celular, mandando mensajes o algo así.
pero el niño está llorando, y el niño está llorando, y el niño dice que quiere agua, dame agua, dame agua, dame agua, qué sé yo. Entonces yo y voy y pongo el dinero ahí, y saco un agua, y se la doy al niño. Y ya, y le doy el agua al niño, el niño se calla, no le digo nada a la señora, y sigo yo lavando mi ropa. Pero después, como a los 3 minutos, vino una señora, que no voy a decir de la religión que era, ¿no? Vino una señora y se sentó y empezó a hablar con ella acerca de la palabra de Dios. Y esa señora, de la forma que está hablando, es una señora de que no conoce mucho acerca de la palabra y estaba hablando cosas. Pero mira, la señora fue y le habló. Yo perdí la oportunidad esa. Esa oportunidad la perdí yo. Y como esa oportunidad, muchas oportunidades todos nosotros hemos estado perdiendo y no hemos podido hablarle a la persona. Con esa señora, cuando yo le di el vasito, el agua, yo pudiera hablarle a ella, podía haber hablado acerca de la samaritana que fue a pedirle, que Jesús le pidió agua, y yo había pasado por ahí una cosita bonita y suavecita, y que yo me la sé, y que yo estaba revisando, pero yo perdí la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nosotros no perdemos en nuestras situaciones, en nuestras vidas, que se dan para nosotros hablarle de Dios a muchas personas? ¿Cuántas? Y yo sé de que muchos de nosotros hemos perdido muchas, y la estamos perdiendo y la vamos a seguir perdiendo si no tenemos nuestra mente y estamos enfocados en Cristo, estamos enfocados en las cosas que Dios nos mandó a nosotros hacer. Mira, pero si es aún, es más vergonzoso el que nuestras palabras no estén apoyadas por su vida consecuente. Lo que el Señor espera de sus discípulos es, en primer lugar, que reflejen su carácter allí donde se encuentra. Donde nosotros nos encontramos, nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Y una cosa que yo siempre he dicho, y voy a repetir, de que si nosotros no estamos haciendo nada por tratar la manera de ser igual que Cristo, no estamos haciendo lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. No estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que tratar la manera de ser igual que Cristo. Nosotros tenemos que tratar la manera de ser igual que Cristo. Mira, si no, es posible que corran las mismas suertes que la sal sin sabor. Si no estamos de una manera de ser, vamos a perder nuestro sabor. Serán excluidos del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Acaso nuestra salvación eterna depende de nuestra fidelidad evangelística? No, exactamente. Pero la sal que no sabe a sal demuestra que no es verdadera sal. Y el supuesto cristiano que no sabe a Cristo demuestra que no es de él. En labios de Jesús, la idea de ser echado fuera casi siempre se refiere a la bendición eterna. Y no creo que tengamos base alguna para una interpretación más suave de sus palabras. Aquí, muchos hijos del reino serán arrojados a la tiniebla de afuera. Lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos. Aquellos que profesan ser creyentes, pero que demuestran por su vida que no siguen al maestro, serán excluidos del reino en el día final. En aquel día, él tendrá que decir a las personas. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Mateo, este mismo libro de Mateo, capítulo 8, versículo 12. Para los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, así allí será lloro y el crujir de dientes. Fíjate lo que dice aquí también este mismo libro, ¿no? Mateo 22, capítulo 13. Capítulo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que sirven: átale de pies y manos y échale las tinieblas de afuera, allí será lloro y el crujir de dientes. Muchos que ministraban en su nombre jamás lo conoció, jamás le dijo que se apartaron de ellos. Mira lo que dice aquí en este mismo libro de Mateo, capítulo 7, versículo 23. Y entonces le declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Si ser hecho fuera es una frase claramente asociada con el juicio eterno, también lo es la palabra pisotear. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 6, dice, Israel será pisoteada como un lobo de las calles por los asirios. Mira cómo dice el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 6. Te mandaré contra una nación pérfida, sobre el pueblo de mi ira, le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser huyado como lobo de las calles. En en el libro de Isaías también, ¿no? Capítulo 25, versículo 10, Moab será huyada y será pisoteada en su sitio como se es hollada la paja en el agua del lugar. Vea como dice, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar. Recordemos también que la imagen de la ira de Dios, recordemos también la imagen del lagar de la ira de Dios. El lagar, fíjate como dice aquí en el libro de Isaías también, capítulo 63, versículos 3 al 4. El lagar lo he pisado yo solo. En los pueblos un hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira y lo odié en mi furor. Su sangre salpicó mi vestidura y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón. El discípulo de Jesucristo lo es. El discípulo de Jesucristo lo es. No es virtud de haberse colocado él mismo la etiqueta, yo soy cristiano, sino porque cree en Cristo y lo sigue. Tu fe introduce una relación vital con el Señor y la proporciona el don del Espíritu Santo, dado precisamente con la finalidad de protegerla para la vivencia cristiana y la transformarla de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Mira lo que dice el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Esta transformación no se efectúa en un solo día, sino que es proceso que dura para toda la vida. El creyente sensible es sobremanera consciente de sus muchos fallos y fracasos. Pero si el proceso de su procesividad, santificación, no es cierto, o si el mundo no puede percibir los efectos sanadores de su transformación, hay motivo para una profunda preocupación si la sal se vuelve insípida. Quizás la mayoría de la tragedia que encontramos en esta vida es la de la persona religiosa que tiene apariencia de piedad, pero desconoce el poder transformador de Dios. Vive bajo las ilusiones de ser sal, pero su vida no tiene sabor correcto porque no permite que el Espíritu de Dios de ella para certificarla y cambiarle de gloria en gloria a la imagen de Dios, de Cristo. Así como no se puede restaurar la sal que ha perdido su sabor, así tampoco aquellos que fueron enseñados en el conocimiento de la verdad, pero entonces se pusieron resueltamente en contra de la exaltación del Espíritu Santo y se endurecieron en su posición y son renovados para arrepentimiento. Así lo que se llama sal sea verdaderamente sal. La sal insípida no sirve para nada.
El cristiano, inconscientemente o inconsecuente, tampoco. La sal sin sabor es sal auténtica. El cristiano sin carácter cristiano demuestra que no es de Cristo. Y por mucha que sea su práctica religiosa, sufrirá la suerte de todos aquellos que están sin Cristo en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la sal insípida no sirve para nada. La sal insípida no sirve para nada. El cristiano inconsecuente tampoco. La sal sin sabor no es auténtica. El cristiano sin carácter cristiano demuestra que no es de Cristo. Por mucha que sea su práctica religiosa, sufrirá la suerte de a todos aquellos que están sin Cristo. Entonces, ya vamos a finalizar este versículo del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, que nos habla acerca de la sal. De la sal. Quiere decir que nosotros, la sal aquí, la comparación que está haciendo es de que la sal pierde su sabor cuando se contamina, cuando le echan agua, cuando se echan con otras cosas. Así mismo es con nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos puros, nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Nosotros tenemos que ser un imitador de Cristo. Pero no somos así. Estamos siendo la sal que Dios, que Cristo quiere que todos. Para la semana que viene vamos a estudiar este mismo capítulo, porque estamos en el libro de Mateos y estamos en el Sermón del Monte, que es el Sermón del Monte es del capítulo 5 al capítulo 7, y lo estamos haciendo versículo por versículo o texto por texto, pero prácticamente lo estamos haciendo versículo por versículo, porque cada versículo está hablando de una sola cosa. A veces un texto que es de 4 versículos, y eso lo vamos a estudiar para no salirnos del contexto. ¿Entiendes? Y vamos a seguir estudiando y mucha alegría de volverlo otra vez, después que estuve 2 días no de vacaciones, pero estuve aprendiendo, bueno, y para saber más acerca de la palabra de Dios, y no solamente aprender, sino también ponerla en práctica. Y espero de que hemos aprendido de que nosotros somos la sal del mundo. No podemos dejar de que el mundo nos saque de nuestra nación que nosotros teníamos con días. Espero que les haya gustado esta lección y que la pongan en práctica. Que tengan un buen día. Ahí nos vemos mañana con el mismo capítulo de Mateo, capítulo 5, y vamos a estudiar desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Es acerca de que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede dar, sobre el monte no se puede esconder. Y también dice que se tiene una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar desde el capítulo 5, versículos 14 al 16. Mañana los espero a la misma hora, a las 6 de la mañana. Ahí nos vemos, y que tengan un bonito día y que tengan un día bendecido. ¡Ay! Bendiciones que vienen de los corazones.